Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. En esta ocasión nos dimos a la tarea de traer una explicación de una nota que de pronto está sonando mucho en el mundo financiero, así que hoy les vamos a hablar de esta nota de Allianz, por ahí lo nombraron el fraude de Allianz. Entonces queremos aclarar de dónde viene todo esto. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El dinero no viene con instrucciones. Mira, crees una nota importante, lamentable o afortunadamente, como lo quieran mencionar. No es la primera vez que sucede que una institución financiera de este tamaño, una de las 3 administradoras más grandes del mundo, no es la primera vez que instituciones financieras llegan a tener algún tema porque algunos de sus integrantes realizaron comportamientos, digamos, que quedan fuera de la legalidad. Obviamente siempre llegan a las noticias. Lo que tratamos de hacer en esta ocasión es, les vamos a compartir la información, literalmente como viene en el sitio de la SEC, la Security Exchange Commission, y tratar de explicar un poco esta situación. Es información pública, la pueden revisar, la pueden consultar, pero más importante para que no genere desinformación, porque también se presta mucho a notas amarillistas y demás, ¿no? Y creo que es importante que entendamos. Para empezar, Bren, creo me gustaría aclarar que específicamente cuando la nota sale, ¿no?, que usualmente viene el nombre de la institución financiera, Allianz, este grupo financiero alemán, y luego la palabra fraude, pues de inmediato llama la atención y muchas personas pueden decir, oye, pues yo a lo mejor tengo ahí algo, o tengo conocidos que tienen capital. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, número 1, específicamente es por fraude en securities, que ahorita entenderemos qué es específicamente eso. Y 2, se refiere a una de las filiales de Allianz, específicamente Allianz Global Investors, que es una de las subsidiarias que está en Estados Unidos, que se dedican a la administración de capitales. Y todavía más específico, se refiere a fondos de cobertura, en inglés llamados hedge funds, que hacía específicamente Allianz Global Investors. Vamos a empezar por qué es eso de un hedge fund para ir entendiendo poco a poco qué es esto que sucedió. Un fondo de cobertura o un hedge fund surge inicialmente con la idea, pues justamente de hacer hedge o de cubrir la posición, y surgen tradicionalmente, Bren, porque los fondos de inversión que ya hemos hablado en múltiples ocasiones aquí, por ejemplo, para el caso de México, un fondo de inversión, vamos a suponer que también ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que yo ya estoy analizando una empresa que creo que pues va a ir a la baja, y va a quebrar, y ¿cómo puedo aprovechar esa situación? Bueno, puedo hacer una venta en corto y entonces hacer una ganancia de esta tesis que yo tengo. Sí, nada más que para el caso de fondos de inversión, en el caso de México, y es muy similar en muchos países, no pueden hacer eso. Simplemente les permite la legislación que si van a invertir es para comprar barato, vender caro, ¿no? Es decir, estar largos, ¿no?, o long en inglés, en este tipo de posiciones. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, justamente por estas limitantes, vamos a llamarle, que tienen algunos fondos de inversión o ETFs, etcétera, es que surgen los fondos de cobertura o hedge fund diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo, multimillonario, pues sí sé que existen estas opciones de
por ejemplo, futuros o forwards o opciones o warrants, solo que obviamente pues yo me dedico a mi negocio, pero sí me interesa que mi capital estén ocupando estrategias un poco más complicadas. Ok, entonces surgen, digamos, los famosos hedge funds, que lo que estaban buscando es que no necesariamente tuvieran este ámbito regulatorio, vamos a llamarle así, que tienen el resto, por ejemplo, fondos de inversión o ETFs. Y este punto vamos a ver que es bien importante, Bren, y nos va a ayudar a entender mucho este caso. Porque usualmente los fondos de inversión o ETFs, la regulación que tienen es exhaustiva y son muy transparentes, muy transparentes, ¿no? Un fondo de inversión que es público, un ETF que es público, los invito a que busquen ETF, espacio, fraude y no van a encontrar prácticamente ninguno, porque están sujetos a mucha regulación de parte de la Securities Exchange Commission, si es el caso de Estados Unidos, y alrededor de todo el mundo están sujetos a una regulación exhaustiva estos instrumentos, dado que están enfocados, digamos, en inglés se le llama como el retail investor, ¿no? El inversionista, pues digamos, de a pie, el que somos todos, el que todos nos queremos acercar. Están enfocados esos instrumentos para estos inversionistas, ¿no? Para estas otras personas, usualmente inversionistas institucionales, es decir, por ejemplo, fondos de pensiones, fondos de empresas, etcétera. Usualmente estos inversionistas institucionales, que muchas veces también se les llama en la regulación como inversionistas sofisticados, ¿no? Así se les llama a estos inversionistas, que tienen ciertas reglas, deben de tener cierto capital, cierto conocimiento de los mercados, etcétera. Pues surgen estas herramientas que son un poco más complejas, conocidos como fondos de cobertura o hedge funds. Dentro de la estrategia de Allianz Global Investors para inversionistas institucionales o inversionistas sofisticados, tenían una estrategia que ocupaba opciones complicadas y derivados llamada como Structure Alpha, ¿no? Como un alfa estructurada, y ocupan este término porque en finanzas usualmente el alfa se refiere a lo que pueden tener los portafolios por arriba del rendimiento de mercado, ¿no? Entonces, así se llama su estrategia, Structure Alpha. Está enfocada principalmente para inversionistas sofisticados. Pero aquí viene un punto bien relevante, Bren. Usualmente los fondos de cobertura, dado que si de pronto dicen, oye, ¿no sabes qué? No vamos a invertir en una empresa pública, vamos a comprar una empresa privada que vale 20 millones, la vamos a descuartizar y la vamos a vender por 30 millones. Lo pueden hacer. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Los fondos de cobertura o hedge funds, dado que en teoría son para inversionistas sofisticados, tienen mucha menor regulación. Y eso es importante mencionarlo. En la mayoría de los fondos de cobertura que existen, casi siempre son, si es para individuos, piden al menos 3 millones de dólares o más. Si es inversionistas institucionales, bueno, tiene otra serie de requisitos, pero también usualmente son inversiones de arriba de los 5 millones de dólares. Porque en teoría, la SEC, el razonamiento que tiene es, bueno, es que tienen menos regulación estos fondos de cobertura porque en teoría, ¿verdad?, son para gente que es mucho más sofisticada y entiende los riesgos de ocupar opciones, derivados y instrumentos más complejos. Es importante recalcar esto porque, insisto, no es que sea una justificación, ni mucho menos, pero muchas veces cuando la pregunta es como, ay, ¿por qué esto no se revisó? Bueno, es que la legislación que tienen específicamente estos fondos son menos regulados, menos percibidos, digamos, por la ley, porque en teoría los inversionistas, sea institucionales o personas físicas con capitales muy altos, también se les llama como high net worth individuals, pues van a hacer un due diligence muy fuerte, ¿no? Un due diligence quiere decir, están haciendo una investigación y verifican, ¿no? Bueno, realmente en lo que consiste es que específicamente estos fondos de cobertura llamados alfa estructurada o structure alpha
se hizo toda una estrategia, una campaña de publicidad. Se vendieron alrededor de 114 inversionistas institucionales, por ahí fondos de pensiones tanto de maestros como de conductores, como de ingenieros, etc. Y resulta que además esta noticia no es nueva, es una resolución de algo que empezó en el 2020, que eso también es importante. Una vez que se da el crash, digamos, del COVID-19 en marzo del 2020, sale a la luz que estaban cometiendo un fraude con este fondo de cobertura, con estos fondos de cobertura, y se dieron cuenta que como resultado de manipulación, que ahorita veremos exactamente qué es, pues obviamente resultó en pérdida de billones de dólares para los inversionistas institucionales que metieron dinero en estos portafolios, ¿no? Y se dieron cuenta que específicamente tres, digamos, usualmente los fondos de cobertura casi siempre se distinguen por tener un managing partner, que vamos a ponerlo así, es como un Chief Investment Officer, es el encargado, digamos, de las decisiones de cómo se invierte. A veces puede ser 1, 3, 5, 10 personas, eso lo definen, digamos, en la estructura del fondo de cobertura, y se dan cuenta que específicamente 3 individuos habían estado manipulando la información de este instrumento financiero. Como resultado de esta investigación que hace la SEC, Allianz Global Investors acuerda pagar una multa billonaria, ¿no? Alrededor de $1 billón para la SEC, y lo demás en retribuir, digamos, a los clientes de parte de la empresa padre, que es Allianz SE, que digamos es la global. Y bueno, dicen, ok, sucedió esto, vamos a pagar este monto. Ahora, es importante recalcar y entender un poco más esta estrategia específicamente, si bien es cierto, no es que fue una conducta institucional, no es algo que se haya mandado pedir, digamos, desde el director general, ni mucho menos. Resulta que realmente los portfolio managers, por ahí Gregory Dornant, y otras 2 personas, Trevor Taylor y Stephen Von Nelson, estas 3 personas encargados de este fondo, resulta que manipularon la información, les hicieron creer algo distinto de lo que estaban ofreciendo a los clientes institucionales, y eso obviamente resultó en que al momento de que el mercado no fue en la dirección que ellos esperaban, y obviamente sucedió un evento que pues nadie esperaba, no digamos el COVID-19, eso como que dio a la luz que se había estado manipulando la información. Estos fondos, que además eran varios fondos, pero estaban dentro de la estrategia de inversión conocida como Structure Alpha, eran alrededor de 11 billones de dólares, alrededor, que es lo que se invirtió. Y bueno, algunos de las cosas que hicieron, que manipularon esta información, y obviamente eso es lo que hizo que saliera a la luz que estaban manejando de una forma no correcta estos fondos. Son varios puntos, pero vamos a tratar de entenderlos de una forma más sencilla. Si el día de hoy yo decido comprar una acción de un ETF, ya sea a través de un plan personal para el retiro o a través de un contrato de casa de bolsa, yo sé exactamente qué tengo, ¿no? Digo, oye, mira, pues tengo este instrumento que está replicando el Standard & Poor's 500, o que replica el Nasdaq, o que replica algún índice y alguna industria. Tenemos un título, digamos, de qué tengo exactamente. La diferencia es que cuando hablamos de un fondo de cobertura, como la transferencia de ese capital se hace literalmente a un LLC, que el equivalente me sería como pues una especie de persona moral, vamos a llamarle así. Cada uno de esos fondos se convierte en una persona moral. El tema es que no tienen la rigurosidad de fondos de inversión o ETFs, y la información no necesariamente es pública, más bien no es pública. Los encargados de generar la información, pues literalmente son los fondos de cobertura, ¿no? Oye, Brenda me dio 100 pesos, yo le voy a dar un reporte de cómo van esos 100 pesos en el valor del fondo. Pero ya no tiene esa misma transparencia que si estamos invirtiendo de otra forma, digamos, en el mercado.
oye, sí, pero es que los fondos de cobertura pueden dar otros beneficios y por algo lo ocupan los grandes inversionistas, etcétera. Bueno, ese es un punto distinto. Pero, por ejemplo, Bren, en un escenario, en un reporte que le enviaron a los inversionistas, cambiaron un dato de menos 42.15 a menos 4.15, ¿no? Literalmente quitaron un 2, ¿no? ¿Qué más da? Solo es un dígito. Solo es un dígito, ¿no? Dijeron, pues no tendría por qué haber tanto tema. En otra ocasión, en un solo día, cambiaron un resultado de menos 18.26 a 9.26, ¿no? Como que lo redujeron a la mitad, dijeron, ¿no? Y, a ver, voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas. Sí, son instrumentos complicados, son instrumentos complejos. Lo que estaban ofreciendo al final del día eran herramientas con opciones que replican el SPX, que el SPX tiene una serie de opciones que se pueden estar ocupando a distintos días y eran estrategias relativamente complicadas, ¿no? Hacían, por ejemplo, calendar spreads, hacían diagonal spreads, que en alguna otra ocasión lo veremos, pero básicamente lo que estaban haciendo era a través de estar invirtiendo en estos fondos, lo que ofrecían es, mira, y vamos a tratar de entenderlo así. ¿Por qué la gravedad del asunto? ¿No? Vamos a suponer que, como en un inversionista un poco más tradicional, le hacemos el cuestionario de perfil de riesgo a Bren y sale que es agresiva, lo que quiere decir, vamos a poner el siguiente ejemplo, aunque no sea así, que máximo vamos a poder invertir el 90% de su capital en renta variable. ¿Ok? Y el 10% siempre va a estar en renta fija, máximo hasta un 30% en renta fija. ¿Ok? Y de renta variable, pues mínimo va a estar en un 70%, máximo en un 90%. Perfecto. Y esa es la información que se ofrece y todos estamos de acuerdo. Y de pronto, yo digo, no, ¿sabes qué? Es que no voy a ocupar ese instrumento para renta variable. Mejor voy a apalancar el portafolio de Brenda, porque pues igual le podría ir súper bien y sirve que yo me voy a llevar un bonote y ahorita vamos a hablar del conflicto de interés de estos fondos. Pues total. Y resulta que estaba invirtiendo el 150% del capital del portafolio de Bren, que obviamente ya era una violación del portafolio, ¿no? Porque habíamos quedado que era máximo el 90% en renta variable y si de pronto me apalanco el 150%, ¿no? Y aunque mantuviera el 90% en renta variable, sí, pero espérate, pero ya estás sobreexponiendo el capital a lo que se acordó desde un inicio. Entonces, por mencionar algo, y nada más lo menciono para que tengan el dato, había un fondo que se llama Structure Alpha US Equity 500 que daba exposición al Standard & Poor's 500, al índice del Standard & Poor's 500, que lo encuentran como SPX, y tenía un target de alfa del 5% por año. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Que buscaba un 5% por arriba del mercado de valor. Mientras que había otro que se llama Structure Alpha 1000 que daba exposición a los Treasury Bills, ¿no? Acuérdense los CETES directos de Estados Unidos, de 90 días. Y tenía un objetivo de hasta 10% en alfa por año. Muchas veces ya hemos hablado aquí del tema de rendimientos y que, oye, ¿se puede, no se puede? Bueno, se puede cuando estamos ocupando apalancamiento y estamos asumiendo una volatilidad más alta. Si no, acuérdense lo que ya hemos dicho, que son locuras y demás. Ok, y entonces decían, oye, a ver, estamos dispuestos. ¿Y por qué están dispuestos a hacer esto los inversionistas institucionales? Vamos a verlo así, ¿no? Si yo soy la persona encargada de, por ejemplo, un endowment de Yale y digo, oye, pues son 500 mil millones de dólares, órale. Bueno, a lo mejor voy a meter el 5% en uno de estos fondos para diversificar, ¿no? Entonces, no crean que simplemente el fondo de pensiones de tractocamiones de Estados Unidos agarró y dijo, no, pues todo vamos a meterlo en un fondo de cobertura, ¿no? Bueno, luego hay malos administradores, pero idealmente lo que estabas tratando era diversificar. Oye, estoy dispuesto a asumir con estos 100 millones de dólares un riesgo adicional porque para el tamaño de ese capital representa solamente el 10%. Ah, ok. Entonces, por eso están dispuestos, digamos, a asumir
un riesgo a lo mejor mucho más alto, ¿no? Y para eso estaban ocupando opciones complejas, estrategias con opciones, con calls, con puts, haciendo, insisto, hay algunas operaciones que no veremos en este momento, pero digamos sí eran, digamos, relativamente complicados. ¿Cuál fue uno de los problemas, digamos, que se presenta y que queda, digamos, por escrito y por qué deciden poner esta multa? Dicen, oye, a ver, número uno, estaban manipulando la información. Número dos, ustedes estaban diciendo que iban a ocupar hasta cierto porcentaje de riesgo en estos instrumentos y que tenían estas coberturas cuando no era así. Estaban ocupando, digamos, de una forma distinta. Por eso el ejemplo que decíamos, oye, pues quedamos que el 90% y de pronto resulta que mi portafolio está apalancado. Es un decir, no fue exactamente el caso de Structure Alpha, ¿no? Entonces, digamos, estos, digamos, puntos fueron unos de los que dijeron, mira, ¿cuándo sale realmente a la luz, no? Porque uno a lo mejor podría decir, oye, pues a lo mejor podrían haber continuado con este mal manejo, estos tres empleados, digamos, de Allianz Global Investors. Sí, el tema fue que justo cuando sucede la volatilidad en marzo del 2020, ahí es donde sale a la luz que en efecto no estaban siguiendo las políticas que se ofrecieron a los clientes institucionales, ¿no? Y ahí es donde ellos dicen, sí, perdón, Bren. Justo esa es la acusación como real, ¿no? Que los acusan de subestimar riesgos de los fondos y de tener lagunas en la supervisión. Entonces, el riesgo es como, bueno, también esta parte de que inflaron los resultados y que pues ellos ahí fueron manipulando la información y más o menos esto empezó como principios del 2016, ¿no? Sí, es correcto. Cabe mencionar que sí eran bastantes fondos de cobertura y es importante. Para los que nos están escuchando, no tienen que preocuparse, no tiene nada que ver con sus portafolios y bueno, representa parte muy, muy pequeña simplemente de las ganancias que tiene Alianza a nivel global. Obviamente es un tachecito, digamos, en su hoja, porque entonces quiere decir que van a tener que hacer una revisión exhaustiva pues de las personas que tienen a cargo específicamente de estas áreas institucionales, ¿no? Que, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están administrando estos fondos? Y meterse mucho más adentro, ¿no? Del otro lado, los que dicen, oye, pero la regulación, etcétera. Bueno, insisto, como dijimos, como estos fondos específicamente son para otro tipo muy distinto de inversionistas, por eso es que no necesariamente tienen tanta, digamos, regulación, porque en teoría es para gente sofisticada, vamos a llamarla. Literalmente es el término que ocupa la ley, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mayoría de estos fondos casi siempre decían, oye, mira, el riesgo que vas a estar asumiendo, por ejemplo, es desde un -10 hasta un -25, ¿no? Ok, y eso literalmente estaba en el material que ofrecían al público. El tema es que pues, no necesariamente era así, ¿no? Y cuando se meten a hacer la investigación, resulta que no estaban del -10 al -25, resulta que en algunas ocasiones llegaron a estar hasta en -70%, Brian, imagínate, ¿no? Que estaban asumiendo de volatilidad, digamos, es que no me quiero meter mucho detalle, pero se están refiriendo a los strike prices que tienen en opciones out of the money. Pero en otras palabras, lo que estaban diciendo es, oye, yo te ofrecí algo y resulta que estaba jugando de más, digamos, con ese capital, ¿no? Y eso obviamente es una de las razones del por qué le dan la razón, vale la palabra, a estos inversionistas institucionales de decir, oye, pues al final del día sí es cierto. O sea, tú mencionaste en tu publicidad que estos instrumentos iban a tener estas coberturas específicamente en estos rangos de volatilidad y resulta que no fue así. O sea, te volaste la barda y además que esa es la palabra, ahí es realmente, digamos, donde entra la palabra fraude, modificaste los reportes, ¿no? Específicamente de estas tres personas, ¿no? Entonces, ojo, no se queden con la palabra de, fraude, se robaron el dinero. No, o sea, no exactamente, no se robaron el dinero, ¿no? Simplemente, oye,
modificaron esa información. No es que estas 3 personas estaban metiendo el dinero en sus bolsillos y estaban mandando el dinero a las Islas del Hombre o las Islas Caimán. No, simplemente estaban modificando cómo le había ido al fondo, y eso obviamente termina en una multa billonaria, ¿no? De casi 1 billón que deben de pagar a la SEC y 5 billones en retribuir a los clientes, ¿no? Que aquí la motivación y el por qué hicieron todo esto es porque, uno, estaban siendo un fondo premiado también por fines comerciales, porque era una forma de, mira qué bien le va a mi fondo, Claro. entonces como atraer más clientes, y porque su ingreso dependía del éxito del fondo. Entonces, como dice Ricardo, no es que tomaran el dinero del fondo para huir con él, sino que al manipular esta información ellos tenían un beneficio comercial de justamente mayores contratos, pero también como su ingreso depende del éxito del fondo, pues en un fondo, entre comillas, exitoso, pues a ellos les pagaban muy bien. Punto importantísimo, muy, muy importante, y qué bueno que lo tratas. Muchas veces y funciona, es muy normal, digamos, en los fondos de cobertura, casi siempre tienen la mayoría de la estructura del 220, que se refiere a que usualmente cobran un 2% anual por administración, más un 20% que se le llama success fee, ¿no? Oye, si tienes tanto rendimiento, pues te cobro el 20% sobre esa ganancia, ¿no? Y obviamente eso fue, digamos, cuando mencionan, es que eran fondos muy premiados, pues sí, porque llevaban 10 años modificando la información, ¿no? Y justamente el hecho de que tuvieran ese performance, aparentemente, estos 3 específicamente administradores de los fondos, pues obviamente ellos eran los que se llevaban esos bonos directamente por aliens, decir, oye, mira, pues le han ido muy bien estos fondos, pues ahí van ciertas compensaciones, ¿no? Entonces, obviamente tenían un incentivo muy alto a querer manipular la información, pero además, y también en algún momento creo lo habíamos comentado, Bren, el tema, y se da mucho cuando tienes asesores que trabajan para alguna otra institución, como realmente, pues ahora sí, vamos a decirlo así, el jefe de esa persona es la institución, no sus clientes, terminan teniendo un incentivo muy alto a querer asumir riesgos con dinero que no es suyo, ¿no? Y eso se le llama en economía y finanzas como el famoso riesgo moral. O como decía mi mamá, pues al cabo que no es tuyo, ¿no? Justamente como ese dinero no es de esas personas, dicen, pues total, vamos a asumir un poquito más de riesgo para ver si Q sí puedo rebasar esta meta que me está pidiendo la institución financiera para la que trabajo, y entonces me lleve un bono, a costa de asumir un riesgo más elevado de sus clientes, ¿no? Y además de lana que no es suya. Lamentablemente, y a ti te consta, Bren, ese comportamiento lo hemos encontrado, el de asumir una volatilidad no deseada o instrumentos no deseados por los clientes. Muchas veces cuando nos han llegado clientes nos hemos encontrado que gente de 70 y tantos años les pusieron un warrant en su portafolio que vienen de alguna casa bolsa que no mencionaré, ¿no? Y uno dice, oye, a ver, espérate. Una persona que tiene tanta edad, que a lo mejor ya nada más quiere tener su portafolio porque lo va a dejar de herencia y de vez en cuando quiere sacar para lo que él quiera, y le están asumiendo, un warrant es como una especie de opción, pero que se vende y compra over the counter, digamos, entre instituciones privadas, que está asumiendo mucho más riesgo, ¿no? Y luego cuando llegan y vemos esa situación, yo digo, no, a ver, espérate, ¿en qué estaba pensando su asesor de inversiones, no? O luego llegan y no, que le compraron un instrumento de deuda a 5 años de una empresa que está quién sabe dónde, y uno se queda como, ¿y como por qué? ¿No? O sea, y ahí es donde uno empieza a ver algo que es a veces sistemático, de decir, bueno, es que es algo que se llega a dar a las instituciones, ¿no? Porque al final del día, alguien que no es un asesor independiente, que los asesores independientes viven literalmente para sus clientes, alguien que no es independiente y depende del bono que le va a dar la institución que está arriba, híjole, mucho cuidado, ¿no? Porque ahí fácilmente, y hay estupendos asesores, no estoy diciendo que no, pero fácilmente se presta para que haya un conflicto de interés. Oye, si asumo un poquito más de riesgo en el dinero de Brenda, pues igual me llevo este bono. Híjole, la tentación se vuelve obviamente muy grande, ¿no? Y así como vemos el caso de estos 3
administradores de fondos de Allianz. Específicamente, acuérdense, son para fondos de cobertura, ¿va? Entonces, nada más para que lo tengan, si hay alguien que tiene capital con esta institución, mira, no tiene absolutamente nada que preocuparse. Estamos hablando de años luz de distancia de una cosa con otra, pero sí mencionar que, insisto, lo repito, y es información que pueden encontrar en el sitio de la SEC. Gregory Dornant, Trevor Taylor y Stephen Von Nelson, que eran los encargados de administrar, digamos, este instrumento financiero, los Structured Alpha Funds, fueron encontrados culpables. Obviamente además de que van a tener que pagar multas también, y muy seguramente van a presentar cargos ya de índole penal, porque además literalmente los agarraron, ¿no?, con las manos a la masa. Cabe mencionar que es algo que hemos visto en otras instituciones, es algo que obviamente no es correcto, no es apropiado, que se tiene que cambiar, pero también nos habla de que posiblemente, y eso se los dejo para reflexionar, estos estos inversionistas sofisticados, pues a veces no son tan sofisticados. Y por lo tanto quiere decir que tal vez sí vale la pena meter un poco más de regulación en todo lo que no está regulado, ¿no? Y para los que nos están escuchando, criptos, para los que nos están escuchando, gente que compra forex, que eso nunca ha estado regulado, imagínense, si pasa en esto que sí tiene regulación, pero no está tan regulado, para los que se están aventurando a irse en la SOFIPO, que pues apenas si tiene capital de $250,000 y está en quién sabe dónde, con mayor razón. Por eso es que siempre los enfocamos a estar a los instrumentos más grandes, donde hay más capital de mercado, donde existe la mayor regulación, porque en teoría de lo que sí está regulado, casi siempre es para inversionistas muy sofisticados, ¿no? Piden que tengan usualmente patrimonios de más de $1 millón. En el caso de México, piden que sean 3 millones de UDIs, que equivale más o menos, pues casi también como al $1 millón, y es algo que está definido en la ley, ¿no? Entonces, usualmente estos instrumentos que son mucho más arriesgados, que sí te pueden dar un rendimiento más alto, imagínense, nada más las regulaciones del mundo los tienen para inversionistas sofisticados. Entonces, de pronto cuando les cae el que no, es que justo esta persona que es millonaria me hizo un mensaje específicamente para mí en YouTube, para que yo con mis $1,000 pueda lograr esos mismos rendimientos, hay que ocupar un poquito el sentido común, ¿no? Creo que eso nos debe de quedar como aprendizaje de esta situación. Es una falta que están cometiendo estos 3 ejecutivos de Allianz, de esta empresa global. Sí, es algo que están asumiendo de costo, sí, es algo que están asumiendo y que seguramente van a tener que meter muchas políticas para ver quiénes están administrando sus fondos. No es algo que ponga ni de cerca en riesgo la compañía, tiene reservas de cientos de billones de dólares y demás, pero sí es algo que nos debe de dejar como aprendizaje de, mira, si le pasa a los supuestamente inversionistas súper sofisticados esta situación, con mayor razón nosotros nunca deberíamos de estar en algo que no esté regulado. Definitivo. Y sabes, también a mí me llegaron de pronto me llegó el mensaje de una persona que me dijo, oye, que Allianz quebró. Y yo no, o sea, esto ya es un manejo de la información totalmente, pues erróneo. Ya aquí estamos contando como justamente qué pasó y que esta multa que pagó y que además también sirvió para resarcir el daño para los inversionistas. Entonces, esta multa no representa para nada un quiebre de la compañía y como dijo ya Ricardo, como para quien tiene planes en México con Allianz, no tiene nada que ver, no afecta nada, o sea, es un asunto independiente porque sí, si bien es una filial de Allianz, pero es parte del grupo, o sea, y el grupo se compone de muchísimas empresas. Correcto, pues miren, les vamos a dejar estas ligas ahí en nuestro podcast, saben que también nos pueden encontrar en YouTube, a este mismo podcast, para que puedan revisar la información. Si está en inglés, denle clic derecho y había una opción que les da para traducir en español o al idioma que necesiten y pueden revisar toda esa información. Si hay una parte que viene a lo mejor un poquito compleja, pero si hay mucha gente interesada, con gusto la podemos revisar, ¿no? Ya para terminar, nada más tengan en cuenta que es un asunto que pasó en el 2020 y ahorita lo único que está saliendo es la resolución. Ya de hecho el grupo financiero ya había previsto en el 2021
ya tenían reservas que estaban previendo para decir, bueno, si esto sale no favorable, vamos a tener que pagar esto, y ya era un capital que tenían previsto, ¿no? Ya desde el 2021, y obviamente ya están tomando medidas para evitar, ¿no?, que específicamente en esta área, que es más para inversionistas institucionales, puedan cambiar, digamos, las prácticas y que no tengan otra vez por ahí otros 3, ¿verdad?, frijolitos en el arroz que puedan dañar obviamente la reputación de esta institución financiera, ¿va? Cabe mencionar que pedimos comentarios directamente de Allianz México. De momento declinaron el comentario. Les pedimos, si tienen dudas, se acerquen. Ahí tienen medios de comunicación ellos, también a los que se pueden acercar, y van a darles información muy, muy similar a la que está obviamente en comunicados oficiales que ellos ya han lanzado. Y para tranquilidad a todos nuestros clientes y clientas que puedan tener inversiones con Allianz, aquí está la explicación. Sin más, recuerden que si tienen duda sobre esto, quieren empezar a mejorar sus finanzas, nos pueden agendar una asesoría completamente gratuita. Nos pueden encontrar como Network MX, como asesorfinanciero.com.mx. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden buscar en TikTok y en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.